El manejo de la sogata en el cultivo del arroz. El cultivo de arroz en Nicaragua se siembran aproximadamente 100.000 manzanas. De estas corresponde un 70% a arroz de riego y el restante 30% a arroz de secano. Se estima una producción anual de 5.1 millones de quintales oro, por lo cual aún somos deficitarios, ya que nos faltaría para complementar aproximadamente 2 millones de quintales oro para poder suplir las necesidades alimenticias de la población nicaragüense en un año. Las prácticas tradicionales de manejo y las condiciones climáticas de la zona hacen del cultivo uno de los mayores consumidores de plaguicidas de origen químico. El grupo de los insecticidas ocupa un volumen dentro de estos entre un 15 a un 20% aproximadamente del total de los costos de producción, el cual está dirigido básicamente al control de las principales plagas como son sogata y chinche, los cuales ocasionan grandes pérdidas al cultivo del arroz. Hasta el momento, la práctica tradicional de manejo del insecto ha sido a través del control químico, con aplicaciones de insecticidas no selectivos como piretroides y órganos fosforados, que no solamente generan problemas de resurgencia de plagas, sino que hacen la aparición de plagas nuevas, las cuales se han visto favorecidas al disminuir las poblaciones de sus enemigos naturales. Sin embargo, hoy, gracias a los avances tecnológicos, se puede fomentar un programa de manejo integrado de sogata en el cual se incluye el control biológico, ya sea natural o inducido por medio de parasitoides, predadores y hongos entomopatógenos en su conjunto. Este es un medio económico seguro y eficaz y no va en detrimento de ninguno de nuestros recursos naturales. Por el contrario, permite que la gama de insectos benéficos se vaya fortaleciendo y a mediano plazo dejar de lado el uso de los insecticidas químicos que tantos problemas nos ocasionan al medio ambiente. El insecto sogata es considerado como una de las principales plagas que ataca el cultivo del arroz. Este insecto causa dos tipos de daños en la planta del arroz. Primero, el daño mecánico, que lo hace tanto por su hábito alimenticio, que es chupador, como por el proceso de oviposición. El segundo daño es lo que nos causa la transmisión del virus de la hoja blanca, que ocasiona pérdidas severas en el cultivo, llegando a afectar, en caso extremo, hasta el 100% de las plantas, cuando la variedad cultivada es susceptible al virus. El insecto puede transmitir el virus en cualquiera de sus estadios, ninfo o adulto, y en cualquiera de las etapas vegetativas del cultivo, ya sea vegetativa o reproductiva. Como hospederos alternos principales en las gramíneas tenemos la equinocloa, que es una planta en la cual hay que erradicar del cultivo del arroz. La enfermedad de la hoja blanca en arroz es causada por un virus que es transmitido únicamente por sogata. Aunque no todos los individuos de la población pueden hacerlo, el potencial de transmisión es controlado genéticamente. El virus no se transmite mecánicamente ni por semilla. La enfermedad se caracteriza por en las hojas, cuando la enfermedad del virus se manifiesta en los siguientes síntomas. A nivel de las hojas, bandas blancas, moteadas, cloróticas o amarillamiento, mosaicos. Estas manchas al incrementarse se fusionan formando franjas de color amarillo pálido a lo largo de la hoja. Los síntomas van acompañados de un secamiento descendente de la hoja, que es más notorio cuando más joven sea la planta. En la manifestación en la panícula causa una deformación y distorsión del eje, las espiguillas sufren manchas y baneamientos. Estos síntomas se presentan en infecciones tardías. En la planta se manifiestan daños en la reducción del macollamiento y de la altura de la planta o enanismo. Cuando el ataque del insecto vector es severo, hay producción de fumagina y secamiento total de la planta a causa del daño mecánico. Ninguna de las variedades es inmune al virus de la hoja blanca. Las variedades resistentes e intermedias son susceptibles durante los primeros 25 días y generalmente en esta época aparecen adultos de sogata procedentes de lotes de vecinos o de residuos de cosecha de las ciclos anteriores. Entre las variedades principales que hemos detectado aquí que presentan tolerancia al virus de la hoja blanca o a sogata tenemos Intanutrecin, Intalasmina e Intaquilalí. Para manejar el complejo sogata hoja blanca se requiere estar haciendo monitoreos permanentes, tomando como base el número de insectos en 10 pases doble de jama
y el porcentaje de plantas afectadas con hoja blanca. Para todas las variedades, los primeros 25 días de edad son los más críticos. Si la variedad es susceptible al virus, se recomienda hacer muestreos cada 3 días durante los primer mes de ese establecido del cultivo. El control biológico, el insecto zogata es una plaga que tiene gran cantidad de enemigos naturales entre parasitoides, depredadores y hongos entomopatógenos, que por su característica y hábitos se adaptan bien al ecosistema del arroz. Entre los principales controladores entomopatógenos tenemos Metarrhizium y Beauveria. Los hongos entomopatógenos son el principal microorganismo que más frecuentemente encontramos atacando insectos en la naturaleza. Por su característica se convierte en una de las mejores alternativas de uso en medio agrícola. En el cultivo del arroz se han reportado Metarrhizium y Beauveria atacando zogata. Metarrhizium es un hongo que aplicando en condiciones climáticas apropiadas, alta humedad relativa y baja radiación pueden llegar a controlar hasta el 80% de la población de zogata en 12 días. Además tiene un efecto colateral sobre otros insectos, plagas como los chinches. Es necesario aclarar que este tipo de productos biológicos no dan controles inmediatos. Se debe aplicar de forma preventiva en épocas tempranas, antes de 30 días de la edad del cultivo, y el control se da en la medida en que el hongo se va estableciendo en el campo y se va multiplicando a través de sus diferentes hospederos. Otra alternativa es el químico, el cual solo se debe realizar cuando se ha pasado el límite de umbral económico en daño mecánico, hoja blanca y población de zogata, de acuerdo a los niveles de tolerancia presentados en el cuadro que yo lo voy a compartir posteriormente. En estos casos se recomienda el uso de productos selectivos como buprofesin dirigido al control de ninfas, o el etofenprox. Es un producto de bajo impacto ambiental, no es tóxico a la población de araña y actúa como ninfas y actúa sobre ninfas y adultos. Hasta donde sea posible, se debe evitar el uso de productos no selectivos como organofosforado y peretroides, ya que todos coaccionan, como les decía anteriormente, la resurgencia de insectos y destruyen la fauna benéfica en el cultivo. Otras alternativas de control químico tenemos imidacloprid, tiametoxam, cipermetrina, tiazofov, lambda-cialotrina, bifetrin, buprofesin, acefate y fipronil. Y como recomendaciones finales tenemos que hay que implementar en sus cultivos los programas de manejo integrado de plagas, liberando parasitoides y aplicando hongos entomopatógenos primero de estado de desarrollo del cultivo, preferiblemente antes de los 30 días establecidos el cultivo del arroz. Siempre variedades resistentes e intermedias al virus de la hoja blanca como Nutrecin, Intalasmina, Intaquilalin. Si siembra variedades susceptibles al virus, debe realizar monitoreo cada 3 días durante el primer mes de siembra y tomar las decisiones de acuerdo a las recomendaciones y a los parámetros que yo les voy a compartir en un cuadrito adjunto. Si es necesario recurrir al control químico, utilizar productos selectivos o de bajo impacto ambiental que no causen resurgencia del insecto ni la aparición de otros insectos principales. Destruir e incorporar los desechos de las cosechas anteriores. Estas se convierten en el mejor foco de infestación de insectos y del virus. Mantener los bordes de los lotes y el interior del cultivo libre de maleza, gramíneas, principalmente clonocroa, lo cual es hospedero del insecto.